Vaya a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que ha llegado esta noche, algunos con esfuerzo, algunos de su trabajo, con cansancio físico, gloria a Dios, pero crea que esta tarde el Señor renueva sus fuerzas y que Dios le va a bendecir. Gloria a Dios. Vamos a hablar un tema hoy día, gloria a Dios, que hemos titulado No se adapten a este mundo, gloria a Dios, pero no se asusten por el título. Amén. Romanos capítulo 12, verso 2. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la Sagrada Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre del cielo, una vez más vamos a tu presencia agradecidos de tu amor, de tu bendición. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida, por la salud. Gracias por el privilegio de reunirnos, Señor, como pueblo tuyo en este lugar. Gracias por esta puerta abierta, Señor, en este sector donde podemos reunirnos, Señor, a alabar tu nombre. Gracias, Dios mío, por este templo físico en el cual podemos estar cobijados, Señor, en este tiempo ya frío, y poder, Señor mío, en tranquilidad y en paz bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos por la comunión también entre los santos. Gracias, Dios mío, por aquellos a quien tú has movido esta tarde para acercarse hasta este lugar. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias te damos por los cánticos, por las alabanzas, por nuestros hermanos del coro, Dios mío, por aquellos que están encargados responsablemente de la administración de la alabanza. Gracias por los porteros, los pasilleros. Gracias por el coordinador. Gracias, Dios mío, por aquellos que están esta noche sirviéndote de una o de otra manera, Señor, en tu presencia. Y te damos gracias por esta palabra, la cual está al alcance de nuestra mano, Señor. Somos bendecidos porque podemos acudir a ella, Señor. Y en esta noche oramos para que nos bendigas por medio de la exhortación de tu palabra, para que uses mi vida con poder y unción, Señor. Que pueda fluir la gracia y el conocimiento tuyo para edificación de nuestras vidas. Señor, en tu nombre vaciamos nuestra mente y nuestro corazón de todo pensamiento impropio, Señor mío, para dar lugar a tu bendita palabra. Como también en tu nombre echamos fuera toda presencia demoníaca y satánica, y proclamamos este lugar limpio, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Creyendo que así será, te damos muchas gracias y damos a ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, gloria a Dios. Den un aplauso de alabanza al Señor, pero con gozo, con alegría. Santo es el Señor. Y reciba su asiento ahí con gozo, no se duerma. Gloria a Dios. Saludamos a todos los cibernautas, a todos los que están ahí a través de la internet mirando también los cultos, los hermanos nuestros en Coquimbo, Villa Alemana, Talca, gloria a Dios. Y hasta donde llegue la señal en Argentina también, que los hermanos de Argentina siempre están mirando la página y en especial los cultos. Así que un saludo especial para ellos, que a la distancia siempre están conectados a través de la página de este ministerio. Bien, amado, ¿a qué viene usted? ¿A aplaudir, a gritar o viene a escuchar la palabra? Gloria al Señor. Es bueno alabar a Dios, pero sabemos que por sobre todas las cosas lo mejor es la palabra del Señor. Así que estemos atentos entonces, gloria a Dios, porque el tema que vamos a compartir, yo sé que no le va a dejar indiferente. Amén. ¿Tiene usted un espíritu humilde para recibir el consejo? Porque de pronto nosotros los predicadores no hallamos cómo predicarle a la iglesia. Porque a veces, hermano, damos solamente el título y ya comienzan a aparecer las caras medias largas, gloria a Dios. Pero el que es instruido en la palabra del Señor, el que es enseñado, tiene que ser capaz de estar preparado para recibir la palabra del Señor como venga y recibirla con madurez, sabiendo que será para nuestro provecho. Dios nunca envía la palabra, hermano, para hacernos daño. Dios siempre envía su palabra para capacitarnos, para que usted y yo mejoremos nuestros caminos, para que nosotros seamos sabios en nuestro andar diario. Amén. Vamos a examinar entonces este pasaje y me parece interesante. Hay mucho que extraer, podríamos sacar muchos mensajes de este contexto, gloria a Dios, pero vamos a enfocarnos solamente
a esta expresión que usa el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, verso 1 comienza así que: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está hablando de que debemos nosotros ponernos a disposición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que se convierte, aquel que alcanza la salvación, o aquel que es alcanzado por Dios, porque en el fondo esa es la verdad. Fuimos nosotros alcanzados por Dios y no nosotros alcanzamos a Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, porque usted y yo no teníamos interés en Dios. Fue Dios que nos alcanzó. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nosotros que hemos sido alcanzados por Dios, por gracia, por misericordia, tenemos que estar dispuestos a presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros al servicio de Dios. Y eso debe ser un acto voluntario. Pareciera que hoy día muchos evangélicos sirven al Señor, pero a duras penas o rabiando, o simplemente se someten a la voluntad de Dios o a las normas de Dios, pero no de buena gana, refunfuñando, como diciendo: ya Señor, para que no te enojes, ya Señor, para que no hablé, ya Señor, para que no me castigue, hago esto, gloria a Dios. Pero no lo hacen con gozo, no lo hacen con alegría, no lo hacen con entendimiento. Es decir, yo me porto bien y trato de hacer las cosas bien, gloria a Dios, porque sé que en la obediencia hay ganancia. Sé que Dios bendice a los obedientes, y sé que cuando yo soy obediente agrado a Dios. Y como yo soy un agradecido de Dios, porque Dios me alcanzó cuando yo estaba perdido, entonces yo me voy a esforzar por agradar a Dios. No lo voy a hacer, ¿verdad?, solamente porque me conviene, no, porque yo amo a Dios también. Amén, gloria al Señor. Entonces Pablo comienza esta carta de esta manera, pero no me voy a enfocar en esta parte, sino que en el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Amén. La palabra conformarse o conforméis en otras versiones de otras Biblias aparece como adaptarse. No conformarse o no adaptarse a este siglo, gloria a Dios. Son las dos expresiones que uno encuentra cuando uno va y analiza las Biblias paralelas, que se llama, es decir, un solo versículo expuesto en diferentes Biblias, en diferentes versiones de Biblias, y a veces cambia un poco la palabra. Esta palabra entonces, conformarse, aparece como adaptarse. Es decir, podemos decir entonces que el apóstol Pablo está diciendo que no debemos conformarnos o adaptarnos a este siglo, gloria a Dios. Pablo, en este capítulo 12, está llegando al término de todo lo que él enseñó desde el capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo se esfuerza por enseñar acerca de la salvación por gracia, de que usted y yo fuimos justificados, perdonados, redimidos por el Señor solamente por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, el único requisito que Dios nos pidió para alcanzar la salvación, para alcanzar la justificación, para alcanzar el perdón de los pecados, fue que nosotros creyéramos en el Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy es el único y gran requisito para ser salvo: creer en el Señor Jesucristo. Pues la salvación viene por la fe, y por la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo se empeña en enseñar, en ministrar, en enfocar la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y en el capítulo 11 especialmente habla de la salvación hacia los gentiles, cómo Dios alcanzó y alcanza a los gentiles también, cómo Dios tiene un remanente escogido de su pueblo Israel. Todas estas cosas Pablo las enseña en los capítulos anteriores. Está hablando del tema de la elección, gloria a Dios, de la justificación, de la salvación, del perdón de los pecados. Es decir, doctrina pura concerniente a la salvación, a la redención del hombre. Pero en el capítulo 12 Pablo da un vuelco total a todas esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 11, cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la salvación, de la justificación, de la redención, del perdón de los pecados, en el capítulo 12 Pablo da por sentado que todos aquellos que han sido justificados van a experimentar en su vida un cambio, una transformación, una metamorfosis,
un cambio moral, un cambio de conducta, un cambio de actitud en su vida. Es decir, no seguirán siendo los mismos que eran antes de conocer al Señor. Después de presentar magistralmente estos temas doctrinales profundos, Pablo en el capítulo 12 da un vuelco total. Y si usted lee el subtítulo o el título que tiene el capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Dice deberes cristianos. No dice deberes mundanos, dice deberes cristianos. Es decir, cómo debe conducirse aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido lavado y redimido en la sangre de Cristo. Sabemos que hemos alcanzado la salvación no por obras para que ninguno se gloríe. Hemos alcanzado la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo el Señor. Bien, ¿cuántos de esos salvados y justificados hay en esta noche que puedan decir amén? Yo soy uno de esos, yo soy una de esas, gloria a Dios, que ha sido alcanzado por el amor y la gracia y la misericordia de Dios, sin merecerlo, pero el Señor me alcanzó en su misericordia. Pablo dice, bien, si ustedes han sido justificados, qué bueno, me gozo junto con ustedes. El capítulo 1 comienza Pablo hablando, así que hermano, Pablo habla en un tono fraternal, en un tono amoroso, en un tono tierno hacia la iglesia de Jesucristo. Claro, ¿por qué? Porque Pablo también había sido justificado, también había sido perdonado, también había sido lavado en la misma sangre que usted y yo hemos sido lavados. Por lo tanto se dirige al pueblo de Dios con ternura, con amor, como queriendo exhortar, como queriendo enseñar a la iglesia. Gloria a Dios. Bien, Pablo entonces le escribe a los que han sido justificados, a los que han sido lavados y redimidos, a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y les habla y les dice que no deben, gloria a Dios, conformarse a este siglo. Amén. No deben conformarse a este siglo. La expresión no os conforméis o adaptéis a este mundo, sino transformaos, implica una transformación, una metamorfosis, un cambio radical en aquel que dice que ha sido alcanzado y justificado por Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todo aquel que ha sido salvado genuinamente, recuerde que el martes hablamos del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña son exactamente iguales, solamente en el tiempo de la madurez del fruto, o en este caso del trigo, se ve solamente y aparece el fruto. Que el trigo y la cizaña son iguales en apariencia, se ven iguales. Que el tiempo declara quién es el trigo y quién es la cizaña. Pablo está diciendo que aquellos que han sido salvados genuinamente, alcanzados por Dios, sí o sí tienen que experimentar un cambio. No se puede tolerar, nadie puede creer que puede seguir siendo el mismo después de haber tenido un encuentro con Jesús. No se puede. No se puede. Nadie puede seguir siendo el mismo después de haberse encontrado con Jesús genuinamente. Debe haber un cambio, una transformación, una metamorfosis. El creyente tiene que estar transformado. Pablo emplea en el libro de Gálatas una expresión maravillosa. Dice que nosotros, o en Corintios si no me equivoco, dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Es decir, el creyente verdadero va siendo transformado, cambiado constantemente, hasta que lleguemos a ser semejantes a la imagen de Cristo, que lleguemos a ser parecidos a Cristo. Aleluya. ¿Está siendo usted transformado constantemente? Desde que usted conoció al Señor, ¿ha ido experimentando cambios positivos en su vida? Qué bueno que usted lo conozca, lo sepa, gloria a Dios. Ahora sí, no preocúpese, porque el evangelio es cambio, el evangelio es choque, el evangelio es transformación, el evangelio es novedad de vida, es vida nueva. Gloria a Dios. Quizás usted no ha conocido el evangelio verdadero, quizás usted ha conocido la religión evangélica. Pero el evangelio no tiene nada que ver con la religión evangélica. Gloria a Dios. El evangelio es vida, es cambio, es transformación, es metamorfosis. Es un cambio radical, completo, de la cabeza a la punta de los pies. Nadie es el mismo después de conocer a Jesús. Si no, pregúntele al sabio Nicodemo, que fue de noche a Jesús. Yo creo que ese tipo jamás fue el mismo. Gloria a Dios. Bien. El creyente tiene que ser transformado sí o sí.
Dígale al hermano que está al lado: hermano, tienes que ser transformado. Esa transformación no la hago yo ni la hace usted. Esa transformación la hace Dios. Escuche, Pablo en Romanos capítulo 6 verso 1 declara que el creyente está muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y no puede seguir siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el creyente ya está muerto al pecado. ¿Cuántos están muertos al pecado aquí? Eso quiere decir que ya no vivimos para practicar el pecado. En Romanos capítulo 6 verso 8, Pablo declara que el creyente que ha sido libertado del pecado y que ahora debe convertirse en siervo de justicia. Es decir, Pablo está diciendo que los creyentes verdaderos han sido libertados del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Recuerda cuando usted era esclavo del pecado, no? Cuando usted quería dejar de fumar y no podía dejar de fumar. Cuando usted quería dejar de drogarse y no podía dejar de drogarse. Cuando usted quería dejar de beber y no podía dejar de beber. Cuando usted quería ser otra persona pero no podía y seguía siendo la misma y aún peor. Cuando vivía pasándose rollo y pensando mal, aleluya, y practicando cosas inmorales. Y usted quería quizás cambiar pero no podía porque usted era esclavo. Pero que dice Pablo en Romanos capítulo 6 verso 8, que el Señor nos hizo libre de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros ahora seamos siervos de la justicia. Es decir, que sirvamos al bien, sirvamos al evangelio, hagamos lo bueno, hagamos lo correcto. Cuando éramos esclavos no podíamos hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del mal. Ahora somos esclavos por amor de Jesucristo. Por lo tanto ahora tenemos la libertad para hacer las obras de la justicia. Por eso Pablo aquí en el capítulo 12 verso 1 dice que debemos presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros al servicio de la justicia. Lo mismo que está declarando en Romanos capítulo 6 verso 8, que hemos sido libertados del pecado entonces para servir a la justicia. Bien, ¿cuántos aquí sirvieron al pecado con ganas? De una vez tan fuerte, ahora se hacen los tímidos. Ya después vamos a hablar de eso. En Romanos capítulo 8, del verso 1 al verso 11, el apóstol Pablo habla de la relación que hay en el Espíritu Santo con el creyente verdadero. Y Pablo declara que el Espíritu Santo le ha sido dado al creyente para que el creyente venza todo obstáculo, toda tentación y toda obra de la carne y sea guiado por él. Sí, Dios no nos deja solos. Dios comienza a hacer una obra gloriosa, maravillosa. Como dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que el que comenzó en nosotros la obra la va a ir perfeccionando. Filipenses capítulo 1. Bien. Luego Pablo añade, gloria a Dios, Romanos capítulo 8 verso 13, que el Espíritu Santo está puesto en nosotros para que podamos vencer toda obra de la carne. ¿Cómo se vence la obra de la carne? Mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso es vital que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso en el capítulo 8 Pablo dice: si no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Dios. Y por lo tanto, si tú no eres de Dios, siempre serás gobernado por tu carne. Vivirás de pecado en pecado, en vicio, jamás nunca serás libre. Pero si nosotros, gloria a Dios, somos verdaderos cristianos, a través del Espíritu Santo vamos a vencer las obras de la carne. ¿Qué te está diciendo esto? Que sí o sí, si tú te conviertes al Señor y si te has convertido a Dios, tú vas a ser victorioso contra el pecado. Porque en ti está el poderoso de Israel. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mira, en el mundo está el diablo, están los demonios, está la vanidad, está la entretención, está todo en el mundo. Pero mi Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está operando en el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Yo lo creo, que mayor es el que está en mí que el que está operando en este mundo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, todos estos versículos nos dan a entender que nosotros podemos vencer toda influencia de pecado y de maldad que hay en el mundo, porque mayor es el que está en nosotros. Por lo tanto, que el que no quiere ser transformado, el que no quiere cambiar de actitud, el que no quiere ser renovado por Dios simplemente porque no quiere o porque nunca ha conocido a Dios. La palabra "no os conforméis a este siglo" en su texto original, y esto quiero que lo anote, lo grabe, lo archive en su disco duro. En su texto original esta palabra "no os conforméis a este siglo" equivale a decir:
No sigan tomando las costumbres del mundo de esta edad o tiempo presente como modelos para ustedes. Es interesante, ¿verdad? Cómo nos amplía la visión de lo que Pablo está hablando en este verso. Se lo repito. En su texto original equivale a decir: no sigan tomando las costumbres ¿de qué? Del mundo, de esta edad presente, de este tiempo presente, como modelos para ustedes. Eso quiere decir Pablo cuando dice: no os conforméis a este siglo. No tomen como modelo las cosas que hay en el mundo para ustedes. Interesante, ¿por qué? Porque nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un modelo único, genuino, verdadero. Y ese modelo nos lo ha entregado nuestro Señor Jesucristo. El modelo de Dios. Todo lo que Dios ha hecho desde el Génesis al Apocalipsis, todo ha sido el modelo, el plan de Dios. ¿Recuerda usted las palabras, aleluya, que declara el libro de Hebreos cuando habla acerca del tabernáculo, acerca de todo lo que había en el tabernáculo de reunión? Todo fue hecho conforme al modelo de Dios. Dios le dio las medidas, aleluya, a Moisés de cuánto debía ser la tienda exterior, la interior, de cuánto tenían que ser los telares, los postes. Dios le dio la medida de todo, de cuánto tenía que medir el arca, de cuántos brazos tenía que tener, ¿verdad? Aleluya, el candelabro, todo Dios le dio la medida, de acuerdo al modelo de Dios. En el Nuevo Testamento el Evangelio es el modelo de Dios para nosotros. En el Nuevo Testamento, en las palabras de Cristo, en la palabra de los apóstoles, amén, está impreso el modelo de Dios para nosotros, el cual nosotros tenemos que imitar. ¿Quiere usted agradar a Dios? Imite los modelos que están en la Biblia. Imite el modelo que Dios ha establecido para nosotros. Y se va a ahorrar un montón de conflictos y problemas con usted mismo, gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me responda con honestidad, gloria a Dios. ¿Conoce usted personas que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, pero su forma de hablar o pensamientos con respecto al mundo y su conducta no han cambiado nada? Yo conozco un montón de gente que dice: yo soy evangélico, yo soy cristiano por misericordia, el Señor me cambió ya. Hay mucha gente que dice que aceptó al Señor, que es cristiano, pero con sus actos, con su forma de hablar, con sus hechos, dicen totalmente lo contrario. ¿Cuántas mujeres peladoras, calumniadoras, copuchentas, oiga, tienen un feroz moño, algo trenza? Dice: yo soy evangélica, para la gloria de Dios el Señor me salvó, pero con sus hechos niegan lo que están declarando con su boca. Su conducta, su actitud es contraria al evangelio, es contraria al modelo bíblico, es contraria a las enseñanzas del Señor. ¿Qué le pasó? Hemos visto en nuestro caminar tanta gente que dice que es evangélica y al rato después la vemos con un cigarro en la boca. Ahora, yo sé que cuando uno se convierte al Señor, los primeros meses son de lucha, son batallas, tenemos que ir renunciando a los vicios. Pero cuando ya el hermanito lleva 3 años, 5 años, 10 años y todavía sigue chupándole la cola al diablo, esa es otra cosa. Amén, es otra cosa. No todo el que, ¿verdad?, desciende de Israel, dice el proverbio, es israelita. No todo el que dice que es evangélico es cristiano de verdad, no. ¿Cuánta gente conocemos nosotros en su mismo pasaje, en su familia, en su entorno? ¿Cuántos conoce usted que dice que son evangélicos y viven viendo pornografía, viven viendo, ¿verdad?, películas de terror? Van, aleluya, a las carreras de caballo. Ahí está el hermanito, hoy está el hermanito en la máquina, chaga moneda. Ni hablar de los sanquinos, de los lotos. La conducta de ellos
Es contraria al modelo bíblico. Hay gente, escuche bien, que ha aceptado al Señor y que honestamente se esfuerza por servir a Dios, pero se ve limitado, es decir, no hay un cambio en ellos. Y hay un problema en eso. Hay algunos que cambian más rápidamente que otros. ¿Y sabe dónde radica a veces el problema? Usted dirá, en la cabeza, no, en la mente. En la mente. Gloria al Señor. Lamentablemente este escenario de gente que dice que es cristiana, pero con sus actos, con sus hechos, con su conducta, dicen lo contrario, está plagado. Estamos llenos de pseudocristianos. Están, por ejemplo, los que fueron ladrones y delincuentes. ¿Conoce usted a esos que fueron ladrones y delincuentes? Hay algunos que fueron ladrones y delincuentes y usted no los nota, porque, como decimos acá, son calmaditos, son cuidadosos, meticulosos, son sabios. Pero hay otros que usted lo sabe. ¿Por qué? Porque se anda haciendo, como decimos nosotros acá en Chile, el cartel solo. No, yo era malo, yo le robaba a la abuelita, yo me metía en la casa, yo era internacional. Y todavía manejan ese lenguaje vulgar del mundo. Todavía algo de coa le queda, gloria a Dios. De la Biblia no saben mucho, pero de coa saben harto. El vocabulario, los gestos de aquellos que fueron ladrones y delincuentes, todavía en muchos no ha sido cambiado, no ha sido erradicado. Hay muchos lugares donde hoy día, ¿verdad? Y es un negocio redondo. Escuche bien. El tema de los centros de ayuda para drogadictos cristianos se ha transformado en un negocio redondo. Yo sé que hay pastores y ministros que lo hacen con temor de Dios, con amor de Dios, que quieren ayudar a los jóvenes y a la gente que está en la droga. Gloria a Dios por esos hombres, y Dios les bendiga, Dios les prospere y Dios les siga ayudando. Pero hay una cantidad de sinvergüenzas, los que han hecho negocio de esto. Y cuando usted observa a esos muchachos que en su necesidad quieren salir de la delincuencia, de las drogas, se acercan a esos centros, no son instruidos, no son capacitados, no son enseñados en la Biblia, no se les enseña a renunciar a su vida pasada, no se les enseña a cambiar su vocabulario, sus gestos, no, se les enseña a salir a vender a las calles para llevar recursos. Muchos de ellos, ¿verdad?, no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados. Gloria a Dios. Están los que fueron drogadictos y alcohólicos. Su vocabulario, sus gestos los delatan. Los que fueron inmorales y vividores de placeres, su mirada, sus gestos los delatan. Viejos verdes. Los que fueron ignorantes, incultos y groseros, su vocabulario y sus gestos lo delatan. Hay gente que todavía se le salen sapo y culebra. Ya no es un novato, ya no es un niñito en el evangelio. Ya lleva su par de años, pero todavía no logra controlar la vieja criatura. Se sale a cada rato esa vieja criatura y se enoja un poco y sale, gloria a Dios. El Julio, la María, la mamá y el papá salen sapos y culebras. Dicen: yo soy evangélico por misericordia. No se me nota, pero lo soy. Gloria a Dios. Entonces le invito a que lea Proverbios conmigo. Proverbios capítulo 6. Gloria a Dios. Hablando de la conducta, del vocabulario, de los gestos. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que manejan un vocabulario vulgar? ¿Quiénes son los que manejan gestos vulgares? ¿Qué es lo que describe ese vocabulario y esos gestos? ¿Qué describe? Aquí lo dice Proverbios capítulo 6. ¿Lo encontró? Verso 12 al 15. Dice: el hombre malo, póngale mujer también, genérico. El hombre depravado
es el que anda en perversidad de boca, el que dice obscenidades con su boca, el que guiña los ojos. ¿Ha visto usted que andan algunos guiñando el ojo? Dice, no, que tengo un tic. No. Dicen que algunos hablan con los pies. ¿Quiénes hablan con los pies? Hoy día, ¿quiénes son los que hablan con los pies? Mire, si la Biblia es tan antigua y ya había gente en ese tiempo que caminaba medio raro. ¿A quién ahí estás ahí? ¿Quiénes caminan ahí? ¿Ah? Hablan con los pies como si yo soy añillado y que yo soy chori. Dice que hace señas con los dedos. Te mandaste a cambiar. Te fuiste. No le has ganado a nadie. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué gente es la que hace esto? La depravada, la malvada de corazón, que hace señas con los dedos. Dice, perversidades hay, ¿dónde? En su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra discordia. Anda chismeando, anda hablando de más. Agente del Cagüín, gloria a Dios. ¿Qué les pasó? No nos conformemos, no imitemos los modelos de este mundo. Hoy día hay evangélicos que quieren caminar también así. Hay evangélicos que andan chispeando los dedos. Es que es la cultura, pastor. Hay otros que por un tiempo les dio cortarse el pelo como Ronaldinho. Es que son los modelos, linda la moda. Pablo dice, no se dejen llevar, no se amolden a las cosas del mundo. Ustedes tienen un modelo. Gloria a Dios. La gente que hace esto es que no se ha desligado de la vieja criatura. No ha soltado al viejo hombre, no ha soltado a esa vieja porfiada. No han soltado sus modelos, sus costumbres de su vida pasada. Usted y yo hemos nacido en esta cultura salvaje, criminal, asesina. En esta cultura mundana, depravada, hemos nacido. Por lo tanto, estamos impregnados de esta cultura, gloria a Dios. Pero Pablo dice, gloria a Dios, que cuando uno viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, gloria a Dios. Somos hechos nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y por ende tendrá una nueva cultura, tendrá nuevos modelos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay una verdad innegable hoy día, y es que muchos evangélicos siguen con la cultura, siguen amoldados a las costumbres mundanas. ¿Me puede nombrar alguna para ayudarme a mi memoria? ¿A qué costumbre, por ejemplo, mundana o culturas mundanas los creyentes hoy día están aferrados? Al fútbol, que es pasión de multitudes. Los mismos mundanos han dicho que el fútbol es idolatría. Y Pablo dice a los corintios que detrás de cada ídolo hay, así que detrás de Messi hay un demonio. ¿Qué otra costumbre? La música mundana. Gracias a Dios que ya el reggaetón va muriendo. Era enfermante esa cuestión. Tum, tum, tum. Y usted ve, examine, miremos a él. Vamos a tomar los celulares de muchos hermanos, de algunos jóvenes. Vamos a incautar. Vamos a ver qué es lo que hay en esos celulares. ¿Qué música hay? Pastor, pero tiene contenido cristiano. No me vengas con esas pavadas, gloria a Dios. Cultura pagana, cultura mundana, modelos mundanos.
Por eso a veces nos cuesta tanto servir a Dios, porque no renunciamos a la cultura pagana. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Sal de qué cosa, de esa tierra, sal de tu parentela, olvídate de tu cultura. Yo te voy a llevar a una nueva, te voy a enseñar una nueva. ¿Cuántos quieren hacer el viaje que hizo Abraham? Salir de la cultura pagana y venir a la cultura cristiana. No escucho muchos amenes, gloria a Dios. El Señor dice que tienes que ser honesto y verdadero. El mundo dice miente y engaña, porque así escalas. El Señor dice sé fiel y el mundo dice sé infiel. Prueba, experimenta. El Señor dice mantente virgen, el mundo dice necio, necia, tonto. Échale prueba. El Señor dice viste con pudor y el mundo te dice muestra tus dotes. El Señor te dice sé santo y el mundo te dice disfruta de todo. El Señor te dice congrégate y el mundo te dice descansa y entretiénete, prende el televisor. ¿Qué le pasó? El Señor te dice sé serio, responsable, constante, perseverante y el mundo te dice ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto fanatismo? Si Dios a nadie echa al infierno. No, Dios no echa a nadie al infierno. Uno solito se va al infierno por porfiado, por rebelde. Hoy vemos cristianos amoldados al mundo, a su cultura, a los valores, y la razón es que no han sido transformados. Y cuando me refiero a que no han sido transformados, me refiero a transformados completamente. Están a medias tintas, como hay una película por ahí a medias tintas. Empezaron bien, pero se quedaron pegados. ¿Por qué? Porque no se quieren soltar a la cultura del mundo. Y quieren caminar de la mano del mundo y de la mano de Dios. Quedaron a mitad de camino. Al parecer a muchos de la iglesia primitiva le estaba pasando exactamente lo mismo que Pablo dice: si usted, mi hijito, ha sido salvado, alcanzado, justificado por Dios, en usted tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. En usted tiene que haber un cambio de conducta, de pensamiento completamente radical. Usted no puede seguir siendo el mismo. Y aquí no sirve a medias tintas. Al parecer muchos en los tiempos también bíblicos sentían atracción a las costumbres de esa época. Por ejemplo, ¿verdad? Había toda una oda al físico, ¿verdad? Había toda una idolatría al físico, al ejercicio corporal. Estaban las olimpiadas. Recuerda que Pablo en sus cartas habla acerca de las olimpiadas que llamaban la atención de todo el mundo. Era la entretención de ese momento comparado con lo que es el fútbol. Y parece que muchos cristianos se sentían atraídos por ese tipo de entretenciones mundanas. Entonces Pablo le dice: mi hijito, si usted fue alcanzado por Dios, no es una maldición, es una bendición, pero usted tiene que ser cambiado y transformado. Hay cosas más importantes que ir a una olimpiada. Hay cosas más importantes que participar del entretenimiento del mundo. Hay cosas más importantes que ese, de mayor valor. Por lo tanto, recuerde que yo le hablaba que Pablo estaba hablando con un tono amoroso, fraternal. No está con una vara dándole a los cristianos. Les está enseñando, les está exhortando, porque hay gente que necesita ser guiada, enseñada. Yo les hablaba de estos muchachos que inocentemente ellos van buscando, ¿verdad?, el salir de las drogas, y lamentablemente caen en manos que no son las mejores. Y usted los ve a veces en la calle, incluso fumando, teniendo sus actitudes, ¿verdad?, matonescas. Es porque no ha habido un cambio completo en ellos. No han sido enseñados. Por eso dice que al que más se le da, más también se le va a demandar. Gloria a Dios. Hoy vemos entonces cristianos amoldados al mundo, y la razón es que no han sido transformados completamente. Y no que Dios haya fallado, porque en esta cuestión no podemos echarle la culpa a Dios. Falló Dios en no procesar a ese hombre, a esa mujer. Falló Dios en no cambiar al hermanito, a la hermanita. Falló Dios. Dios no falla. Dios no falla. Dios quiere provocar cambio en nosotros, por supuesto que sí.
Dios quiere, ¿verdad?, renovarnos completamente. Por supuesto que sí. Dios quiere que seamos nueva criatura. Por supuesto que sí. Y Dios ha dado todo para que así sea. Pero somos nosotros los tercos. Somos nosotros los duros de cabeza, que no queremos ceder, que no queremos dejarnos llevar por el Señor. Es decir, la persona que viene a Cristo tiene que rendir su vida completamente al Señor. Si usted rinde su vida completamente al Señor, su vida será completamente transformada. Si usted le rinde medio corazón a Dios, su medio corazón será transformado y el otro medio no. Ahí está el problema. Que hay gente que piensa que puede servir a los señores. Que hay gente que piensa que puede gustar de una cosa y gustar de otra cosa. Y en la práctica no debería ser así. Deberíamos estar definidos. Amén. Dios no falla. Pablo acá habla de transformarse por medio de la renovación de la mente. Es decir, usted y yo debemos cambiar nuestra forma de pensar en comparación a cuando éramos mundanos. ¿Cómo yo me transformo? Cuando yo comienzo a pensar correctamente. ¿Cómo pensaba usted cuando era mundano? A ver, deme un ejemplo. ¿Cómo pensaba, por ejemplo, con respecto a su trabajo? ¿Qué pensaba usted? ¿Cuántos aquí tomaron trabajos irresponsablemente o dejaban trabajos irresponsablemente? ¿Cuántos, verdad, iban a la pega y decían, hoy día me voy a chorear unos clavos? ¿Sí o no? Seamos honestos. Hoy día me traigo lo que sea, pintura, clavo, meto la mano al bolsillo, lo que sea. Ese era nuestro pensamiento, ¿no? Ahora, como cristiano, ¿cuál es su pensamiento en esa misma situación? ¿Cómo piensa usted cuando va a su trabajo como cristiano? ¿Cómo piensa? Honrar a Dios, dar testimonio. Pero increíblemente hay cristianos que siguen con esa mentalidad. Ven un poco de clavo y dicen, uy, Jehová dio. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en él para acá. Bendición de Dios. Cristianos que ven que al compañero se le cayó la billetera o el celular y no se dieron cuenta y se van y dicen, el Señor me bendijo. Esa es mentalidad mundana. Esa no es mentalidad cristiana y por eso son mediocres, por eso no crecen. Por eso su conducta, sus actos no son consecuentes con lo que él dice que es cristiano. Entonces el gran problema de que muchos no son transformados está aquí. En que piensan que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora con un título cristiano. Lo mismo que hacen muchos presos en la cárcel. Para que no me golpeen, para que no me maquinen, para que no me manden tanto, ahora soy cristiano. Y se ponen la chapa de cristiano. Pero cuando salen, se endemonian inmediatamente. Así hay varios que simplemente tienen la chapa, porque su pensamiento no está en cambiar de vida. Su pensamiento no está en renunciar a las cosas del mundo. Su pensamiento está en el mundo aún. Pero cuando alguien es alcanzado por Dios, su pensamiento ya no está en las cosas del mundo. Su pensamiento está en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en vivir para Dios. Alguien dijo que el cristiano verdadero come tanto de Dios, recibe tanto de Dios, que luego respira palabra, habla palabra. Se impregna de la palabra de Dios. Y esa palabra cambia sus pensamientos más íntimos. Le hago una pregunta. ¿Sus pensamientos siguen siendo similares a los que usted tenía antes de conocer al Señor, o sus pensamientos han cambiado radicalmente? Le conviene que sí. Y los pensamientos, porque eso habla de renovar nuestra mente, cambiar el chip, cambiar nuestra forma de pensar. Es pensar positivamente, es pensar de acuerdo a la palabra de Dios, es pensar de acuerdo a las normas bíblicas, es pensar de acuerdo a los propósitos de Dios para mi vida. Eso es renovar la mente, es cambiar el chip. Hay computadores, ¿verdad?, que están sobrecargados y se ponen lentos.
Y a veces se llenan de virus y se vuelven más lentos aún y se pegan. Y da rabia y dan ganas de patearlo, de quebrarlo. La solución está en desinfectarlos. Y en algunos casos se estropea hasta el disco duro y hay que cambiarlo. De alguna manera Pablo dice que ese disco duro de nuestro corazón, de nuestra mente, tenemos que cambiarlo, tenemos que renovarlo. Si no, no vamos a poner lento, no vamos a poner lelos, aleluya. Nos vamos a infectar. El pensamiento es vital. El pensamiento tiene que ver con el corazón. El pensamiento es el centro motor de nuestra vida. Las grandes batallas espirituales se viven en el corazón, en la mente del ser humano. Por lo tanto, mis pensamientos tienen que estar alineados con la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Piensa como piensa Dios. Piensa de acuerdo a lo que dice la Escritura. No pienses bobadas. Por eso Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, porque del corazón, dijo Jesús, salen las malas intenciones, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones. Todo sale del corazón perverso. Por lo tanto, mi corazón tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Cuando mi pensar yo lo llevo en conjunto a la palabra de Dios, entonces voy a ser transformado. No voy a darle lugar al diablo. Escuchen, la iglesia se vive en situaciones complejas, que el hermano habla de la hermana, que este peló a este otro, que los problemas interpersonales se dan en donde hay mucha gente. Pero cuando alguien tiene el chip adecuado, cuando alguien tiene la mente renovada, cuando alguien entiende a quién está sirviendo, cuando alguien tiene luz con respecto a la palabra y sabe que estos problemas van a venir, esa persona no se va a amargar, no se va a echar a morir, no, aleluya, se va a estresar, no sabe que es algo que va a ocurrir y que yo debo actuar con madurez, que yo debo actuar de acuerdo a la Biblia. Voy a ir y voy a hablar con el hermanito, la hermanita, porque dijo esto, y lo voy a reprender. Y si me pide perdón, bien, y si no, le hago la cruz. La Biblia tiene guía para todo. Es una cultura de reino totalmente diferente a la cultura del mundo. Bien. La mente es vital. ¿Cuántos son esclavos aquí todavía de su mente? En el mundo, ¿cuántos de nosotros éramos inmorales? ¿Cuántos éramos groseros? ¿O usted era un ángel cuando estaba en el mundo? Todos éramos de alguna u otra manera malignos, groseros, pensamos obscenidades. ¿Cuántos aquí les gustaba la pornografía, los vicios, los placeres? Y vivíamos pensando en esas cosas. Ahí estaba nuestro deleite. Pero ahora que somos cristianos, ¿cuál es nuestro deleite? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? De eso trata, de renovarse, de cambiar el chip, de dejar de pensar estupideces y boberías que tienen que ver con las cosas de este mundo. El mundo nos ha dictado patrones equivocados. El mundo te dice que no es malo fornicar, que no es malo adulterar, que es una aventura que te va a sacar, ay, de la vida, aleluya, miserable que tienes, de la vida, aleluya, rutinaria que tienes que experimentar. Son las porquerías que el mundo enseña. Oiga, ya hay cristianos que andan hablando esas estupideces. ¿Cuántos cristianos escuchan al rumpi todos los días? A ver, hay gente que de verdad trata de buscar a Dios, pero están mal enseñados también. Cuando leemos Gálatas 5:16, que es un versículo hermoso, precioso, profundo, que dice que tenemos que andar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne, está la clave para renovar nuestro pensamiento. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra. Algún cristiano dirá: pastor, es importante leer las Escrituras. ¿Por qué crees tú que Jesús dio mandamiento de escudriñar? Mientras más leamos, mientras más nos impregnemos de la palabra, mis pensamientos fluirán conforme a esas palabras. Mientras yo más me llene de las cosas del mundo, sí o no, que la mente se llena de cosas mundanas.
En mi experiencia personal, por ejemplo, yo era un vicioso, me convertí en un vicioso de las cartas, del naipe. Junto con mi esposa nos amanecíamos. Mire, sin mentirle, comenzamos, por ejemplo, hoy día a las 8 de la mañana y terminamos al otro día a las 12 de la noche. Día y noche, sin parar, solamente para ir al baño, comer algo y seguíamos jugando. Viciosos total, jugamos por dinero. Y cuando nos íbamos a acostar, ¿qué cree usted que soñábamos? Veíamos cartas, escalas de corazones, esto, otro. Embobados totalmente. Porque nos vamos contaminando de las cosas del mundo. Mientras más absorbo la cultura mundana, más mundano seré. Pero mientras yo más pueda absorber la cultura del reino, más cristiano voy a ser. Aleluya. Un aplauso de alabanza al Señor. Entonces el caminar en el Espíritu es tener la mente alineada en la palabra de Dios, ya que la mente es el centro del control de nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Pablo entonces dice que hay que cambiar el chip. Por favor, lea Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ya vamos a ir terminando con la ayuda del Señor, pero yo quiero que le quede claro esto. Gloria a Dios. Mi Biblia está nueva, se me pega en la hoja, pero ya lo voy a encontrar. Aquí está. 4:24 en adelante. Pablo dice: cambia el chip, hermanito. Cambia tu forma de pensar. Tú no puedes seguir siendo el mundano que eras antes. Tú no puedes seguir pensando igual. Tú no puedes seguir actuando igual. Tu conducta no puede ser la misma. Tienes que renovarte, tienes que ser transformado si es que has sido salvado por Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla de pensamiento, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. Usted antes airaba y le aforraba a su señora, ¿cierto? Ahora que es cristiano hace lo mismo. Ven para cortarte las manos ahora. Dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que tiraba las manos, el que robaba clavo, el que traía pintura, el que se hacía el chistoso, ya no robe más. Sino, ¿qué cosa? El que era vago tiene que empezar a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ¿qué? Ningún garabato, ninguna obscenidad, ningún chiste doble sentido salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que te oyen. Dice: y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Aquí el Dios eterno le va a hablar a varios. Quítese de vosotros toda. Quítese de vosotros toda. Cambia la cara, hermano. Quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo tenemos que ser transformados y renovados? ¿A través de qué? Del pensamiento. Hay que empezar a pensar positivo. Hay que empezar a pensar cómo piensa Dios, cómo habla la Biblia. El que robaba ya no roba, es decir, que no tengo que robar. Exacto. Si era flojo, ahora no tengo que ser flojo. Exacto. No hasta que tú digas que eres cristiano, tienes que demostrarlo con tus hechos, con tu vida cambiada, con tu vida transformada. Ya tienes que dejar de vivir en amargura, en enojo. Déjate de ser esa mujer gritona. Partiste a arreglar la mochila. Ven a almorzar, ándate luego.
Algunas mujeres no usarían megáfono en la calle para predicar. Gloria a Dios. Tenemos que cambiar ¿qué cosa? La mentalidad, empezar a pensar positivo. Es más, hay gente que dice, no, es que es tan difícil, yo no voy a poder. Esa es la mentalidad equivocada. Porque la mentalidad de un cristiano es lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que empezar a pensar. Tú puedes, claro que puedes. Puedes cambiar tu vida, puedes ser renovado, puedes ser transformado, claro que sí. Tienes que comenzar a creer en la palabra, a confiar en la palabra, a mirar las cosas como las mira Dios. Deja de pensar en la cultura mundana y comienza a enfocarte en la Biblia, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios para tu vida. De eso dice Pablo: transfórmate, renueva tu mente, para que puedas saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida, santa, agradable. La voluntad de Dios en este contexto se divide en 4 cosas importantes. Si quieres las anota. La perfecta voluntad de Dios para usted y para mí se divide en 4 puntos. En primer lugar, en una completa consagración. Es decir, Dios quiere que usted y yo nos consagremos para Él. ¿Qué es consagrar? Es dedicarse al servicio de algo. En este caso nos consagramos, nos dedicamos al servicio de Dios. Nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. Cambia el chip. Tú no fuiste para vivir entreteniéndote en las cosas del mundo. Dios no te salvó para que vivieras, aleluya, entretenido en las cosas del mundo. Cambia el chip. Déjate de pensar tanto en que necesito descanso, que necesito vacaciones, que un día, que 2 días, que 3 días, que una semana. Tú fuiste llamado para servir. Cambia el chip. Cuando cambias el chip, cuando cambias la mentalidad y te renueves, vas a dejar la flojera de lado, vas a dejar la carnalidad de lado, vas a dejar la entretención de lado y vas a ser responsable en las cosas del Señor. La voluntad de Dios es que tú le sirvas. Segundo, la voluntad de Dios es nuestra completa consagración. Separación. Primero era consagración, ahora es separación. ¿Qué es separación? Separación es apartarse. La pregunta es: ¿apartarse de qué? Apartarse del pecado, apartarse de lo mundano, apartarse de lo abominable. Es decir, lo segundo en la voluntad de Dios perfecta es que nosotros vivamos en santidad para Él, apartados del mundo y del pecado. Es decir, cambia el chip. Fuiste llamado para vivir separado del mundo. Estamos en el mundo, pero ojo, ya no somos de este mundo. Nosotros no somos los que seguimos la corriente, los modelos de este mundo. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo. El mundo va para abajo, nosotros vamos para arriba. ¿Cuántos dicen amén? Apartados, consagrados para Dios. En tercer lugar, en una completa transformación. Usted y yo fuimos llamados para ser cambiados y transformados completamente. Usted y yo tenemos que experimentar un cambio, de manera que aquellos que nos conocieron siendo mundanos puedan darse cuenta de la diferencia hoy. No solo porque usted viste bien, sino porque usted habla bien, porque usted se conduce bien, porque usted realmente, aleluya, es otra persona. Porque hoy día a algunos no se les nota, simplemente se visten un poco mejor, pero abren la boca y dejan la escoba. O se mueven un poco y se desarman entero. Cuarto lugar, la perfecta voluntad de Dios es una vida transformada y no adaptada. Recuerde que el consejo es: no se adapten. La voluntad de Dios es que seamos transformados y que no nos adaptemos a este mundo, no seamos wichiwachi. Amén. ¿Cómo entonces yo logro ser transformado? ¿Alguien me puede dar una idea después de todo lo que he hablado? Si no, repito el mensaje. ¿Cómo entonces yo puedo ser? Porque el consejo de Pablo es: renuévense. ¿A través de qué cosa? De la mente. Entonces, ¿cómo le hago yo para renovarme, pastor? ¿Cómo lo hago yo para ser transformado a través de mi mente? ¿Qué tengo que hacer? Repito el mensaje. Yo quiero que usted entienda esto, así como lo entendí yo. No creo que sea tan complicado, gloria a Dios. Dijimos que el asunto está aquí.
en cambiar la mentalidad. Ahora, ¿cómo yo cambio mi mentalidad? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo cambio mi forma de pensar? ¿Cómo cambio mi forma de actuar? ¿Cómo cambio mi forma de caminar, de moverme? ¿Cómo la cambio? No sabe. Consagrando la vida a Dios. Dijimos al principio que si usted no rinde su vida completamente al Señor, usted no va a ser completamente transformado. ¿Cómo se logra cambiar el chip? Es a través de la palabra. Es rogando, orando al Señor. La transformación no la voy a hacer yo, ni la va a hacer usted, la va a hacer Dios por medio de su palabra. Por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es poner mi voluntad delante del Señor. Señor, aquí está esta pelota de carne. Aquí está esta cabeza dura, este corazón terco. Señor, lo entrego, lo rindo completamente a ti. Estos son mis pensamientos, Señor. Tengo pensamientos negativos muchas veces, Señor, pero yo quiero renunciar a esos pensamientos. Señor, cámbialos por pensamientos de bien. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Cambia mi mente, cambia mi corazón. El rey David le decía al Señor: Señor, examíname, mírame por dentro. Ve, Señor, si hay algo malo en mí que yo no me he dado cuenta, y cámbialo. Transfórmalo, renuévalo. Hazlo nuevo, Señor, de manera que yo pueda ser renovado, cambiado, transformado cada día. Aleluya. La transformación comienza cuando alguien es agradecido por la salvación tan grande que Dios le ha dado. Mientras tú no reconozcas y no entiendas lo que Dios te ha dado, mientras no seas agradecido, jamás vas a rendir tu vida completamente al Señor. Pero cuando yo sé que yo iba camino al abismo, al despeñadero, al infierno, pero Dios me rescató, yo digo: gracias, Señor, porque mi vida de pecado me llevaba a la condenación, pero tú cambiaste mi vida. Por lo tanto, ahora mi vida te pertenece, es tuya. Aquí está mi vida. Yo le digo, no siempre mis pensamientos son buenos. A veces tengo malos pensamientos. Me dan ganas de estrangular a algunos que están paviando. Me dan ganas de tener un bate de béisbol y darles a alguno. Pero mis oraciones siempre procuro decirle: Señor, límpiame, porque sé que el gran problema de los cristianos está aquí. Si yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que tú piensas la mayor parte del día? ¿Qué me responde? ¿En qué piensas durante el día? ¿En las cosas materiales? ¿En pelear con el Lucho, con la María? ¿En qué ocupas tu mente? ¿O ni siquiera la ocupas? Porque algunos no se dan el trabajo ni siquiera de ocuparla, simplemente están sentados y comen y comen y comen y comen y comen. Telemaníacos totales. Y hablar los que pasan en el computador. Entonces luego dicen: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué no tengo ánimos de servir a Dios? Porque estás absorbiendo todo lo del mundo y nada de Dios. Póngase en pie, por favor. Yo le invito a orar, no que venga al altar. Ahí en su lugar oremos al Señor para que Dios nos renueve cada día, que Dios nos transforme cada día. Rindamos nuestra mente, nuestro corazón al Señor, y te vas a dar cuenta que ya no te va a costar tanto agradar a Dios. Amén. Van a comenzar a desaparecer muchas malas costumbres y actitudes en tu vida, y vas a ir asemejándote a Cristo. Ponga su corazón, su mente delante de Dios. Dígale: Señor, cámbiala, transforma, hazme crecer y madurar. Padre del cielo, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias una vez más por la enseñanza de tu palabra. Tú deseas el bien para nosotros. Tú nos quieres ayudar a vivir esta vida cristiana con alegría, con gozo, Señor. Muchas veces encontramos nosotros gravoso el Evangelio.
Lo encontramos complicado, difícil de poder someternos a Él y cumplir con tu voluntad. Pero tú dijiste en tu palabra que era fácil, que era ligera la carga, Señor. Somos nosotros que lo hacemos pesado y difícil, porque no renunciamos, Señor, a la cultura de este mundo. Porque, Dios mío, no cambiamos nuestro pensamiento, nuestra mentalidad. Porque no nos enfocamos, Señor, en tu palabra, Señor, en la cultura del reino de los cielos. Porque no queremos, Dios mío, vaciar nuestra mente y nuestro corazón de las raíces del mundo, Señor. Por eso a veces se nos dificulta tanto servirte y entender que somos piezas fundamentales dentro del evangelio, dentro de la congregación. Por eso a veces nos cuesta tanto, Señor, adquirir compromisos, ser fieles, servirte con alegría. Porque mayormente absorbemos la cultura de este mundo que es contraria a tu voluntad. Pero enséñanos a ser sabios, Dios mío, a renovar este pensamiento necio que muchas veces tenemos. Y comenzar, Dios mío, a llenar nuestro corazón, a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de tu palabra, Señor. Y de esa manera ser renovados, ser transformados. Entender, Señor, que hemos sido llamados con propósitos. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Yo sé que aquí hay gente que te ama, gente que quiere agradarte y que ve limitaciones en su vida y dice: no puedo crecer, no puedo ser cambiado, no puedo ser otra persona. Pero la verdad es que sí podemos, Señor, porque todo lo podemos en ti. Por eso yo clamo por mis hermanos, para que, Dios mío, aleluya, esa mentalidad derrotista, esa mentalidad conformista, porque de eso habla, no debemos conformarnos, no debemos tomar e imitar los modelos de este mundo y aplicarlos a nuestra vida. Por el contrario, tenemos que aprender de los hombres de fe, de las mujeres de fe que están en la Biblia, que renunciaron a todo, que desafiaron todo, Señor, por agradarte. Señor, bendiga nuestras vidas por amor de su nombre. Examina nuestro corazón, mi Dios, Señor, y cambia y transforma todo nuestro ser. Señor, danos visión de reino. Danos pensamientos, Señor, puros, pensamientos de bien en nuestro corazón. Tu palabra dice: si hay algo bueno, en esto pensad, en esto meditad. Pablo decía que nuestro corazón debe llenarse, Dios mío, con himnos, con cánticos espirituales, pero por sobre todo con tu bendita palabra, Señor. Bendiga nuestras vidas y enséñanos cada día en este camino a la perfección y a la madurez. Te agradecemos por el consejo de hoy. Bendecimos tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen más alabanzas para el Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos cambian el chip en esta hora? Gloria a Dios.